otra vez. Estamos comenzando la parte 2 de nuestro buqueo de Tipping Point de Malcolm Gladwell. En la parte 1 vimos un poquito de qué se refiere con The Tipping Point o el punto de inflexión y también los 3 tipos de mensajeros que existen. Ahora vamos a ver el factor número 2, que es el mensaje sticky message o mensaje pegajoso. Lo que quiere decir Malcolm aquí es que no necesariamente es la calidad del mensaje, que es importante, pero tenemos que encontrar ese punto que hace que se pegue en la mente de las personas. Muchísimas veces se utiliza, por ejemplo, la emoción o la emocionalidad para llegar al fondo de una persona y que esa persona recuerde el mensaje. Sabemos que estamos inmersos en una cantidad brutal de información y de mensajes por todos lados. En nuestros teléfonos, computadoras, en el radio, en la calle. En todos lados estamos absorbiendo información todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos entonces para que un mensaje se le pegue a la persona que lo está escuchando? Malcolm nos dice que es a través del juego y el manoseo, el tinkering de ese mensaje, estar cambiando pequeños elementos que pueden hacer que el mensaje se pegue de una manera correcta. Y hay que estar investigando y probando hasta que encuentres ese punto en donde el mensaje se recuerda o se pega. Uno de los ejemplos que nos pone Malcolm aquí es el Plaza Sésamo, cuando decidieron integrar a Big Bird junto con los humanos, porque en un principio no iba a ser así, y entendieron que ese pequeño cambio hacía que el mensaje se pegara de una mucho mejor forma. El poder del contexto. Este es el factor número 3 que Malcolm nos explica en su libro. Ahora, ¿qué es el contexto? El contexto es ese ambiente que rodea el lugar o los lugares donde estamos atacando, donde estamos mandando nuestro mensaje, donde estamos comunicando. Porque el contexto cambia la rapidez y la calidad del receptor o el momento que se encuentra el receptor para el mensaje y para poder influir en este grupo de personas. Por ejemplo, en una situación de combate, las personas dejamos de ser racionales y comenzamos a actuar por instinto. Es por eso que el entrenamiento de los soldados es fundamental para que sea el instinto el que responda y no la lógica o no la racionalidad del momento. Es a través de esos instintos. Entonces, cuando cambia el contexto, por ejemplo, una situación de combate, cambia el comportamiento de las personas. Ese es un ejemplo de contexto o de ambiente. Pero hay otros ejemplos y otros estudios que Malcolm nos dice en su libro, que por ejemplo cuando le dicen a un grupo de estudiantes que van a ir a una conferencia y entonces a un grupo le dicen que van tarde, que lleven prisa, y a otro grupo le dicen que van temprano, que no pasa nada, que se la tomen con calma. Ponen a una persona tirada en el piso y solamente el 20% del primer grupo se frenó a ayudar. En cambio, el 60% del segundo grupo se paró a ayudar porque el contexto no era un contexto de prisa, el ambiente no presionaba el comportamiento. Entonces lo que debemos de lograr es entender el ambiente y modificar el ambiente de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Si no se puede modificar el ambiente, entonces hay que entenderlo y actuar en consecuencia qué es lo que está sucediendo en ese ambiente. Por ejemplo, en un ambiente social donde hay una cuestión política, digamos, complicada, donde la gente está inmersa en ese mensaje o en esa situación, va a ser muy complicado cambiarlos hacia otro lugar. Es por eso que los políticos y los gobiernos muchas veces utilizan los medios de comunicación masiva para desviar la atención, cambiando el contexto o el ambiente. Dentro de este ambiente, entonces, tenemos que no necesitamos hacer muchos cambios. Simplemente son pequeños cambios que hacen muy bien identificados y muy bien analizados, que son los que van a hacer que el comportamiento social cambie y se empiece a extender como una epidemia, alcanzando el punto de inflexión. Por ejemplo, la teoría de las ventanas rotas nos dice que un pequeño cambio en la limpieza de los trenes de Nueva York en los años 90, cuando el crimen estaba hasta arriba, hizo que las personas empezaran a comportar de manera diferente. Es decir, cambiando las ventanas, limpiando los trenes y haciéndolos todo el tiempo más limpios, las personas poco a poco empezaron a cambiar. Pero eso no solamente, le ayudó al metro de Nueva York para que cambiara y estuviera más limpio, sino que eso también influyó en el comportamiento y se redujo la tasa de delincuencia de manera dramática. Entonces, un pequeño cambio puede hacer un cambio de manera significativa. Por otro lado, tenemos que solamente tenemos una cierta cantidad de espacio para manejar información en nuestro cerebro. Y Malcolm nos describe en su libro La Ley de los 150.
Es decir, podemos manejar hasta 150 conexiones, por ejemplo, o una empresa puede subir fácilmente de 100 a 150 colaboradores, pero es mucho más complicado subir de 150 a 200 colaboradores. Las unidades de combate deben de ser menores a 150 porque eso también hace que la comunicación y el liderazgo sea mejor. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Porque es a través del cambio de los 150 que debes de empezar a atender esos 150 de manera individual hasta que esos 150 personas se conviertan en grupos y esos grupos en 150 grupos y de esa manera empiezas a manejar la comunicación de una manera mucho más efectiva. En resumen, el libro de Malcolm Gladwell de Tipping Point nos dice que existen 3 factores para encontrar el punto de inflexión. El primero, los elegidos o los mensajeros. Y recordemos que aquí son de 3 tipos: los conectores, los vendedores y los mavens. El segundo factor es lo pegajoso del mensaje. Y ahí hay que estar jugando un poquito con el mensaje hasta que encuentres eso que se pega, esa información que básicamente se adentra a tu receptor. Y el tercer elemento es el contexto o el ambiente. Y generando pequeños cambios en ese ambiente lograremos que el mensaje camine y vaya de una manera mucho más rápida su propagación. Por otro lado, y al final, Malcolm nos platica 3 cosas que es importante tomar en cuenta cuando estés haciendo el análisis del punto de inflexión de lo que quieres tú transmitir. La primera cosa es que el mundo no se adapta a nuestra intuición. Es decir, nosotros tenemos una intuición en la que a veces creemos que vamos a lograr ciertas cosas, pero básicamente el mundo se comporta de manera diferente y necesitamos entonces saber eso para aventarnos a probar cosas nuevas y a no tener paradigmas que nos detengan en nuestro proceso. El segundo punto es que la solución puede ser fácil. Nos podemos permitir el lujo de que nuestras soluciones sean sencillas. Él habla del ejemplo de los curitas, cómo el curita Band-Aid ayuda enormemente para continuar con nuestras actividades si te cortas un dedo o cualquier otro elemento. Pero es una solución temporal porque el curita luego se cae. Sin embargo, es una solución para el momento. Los humanos nos gusta complicarnos la vida, nos gusta pensar que entre más complicada es la solución, somos más inteligentes y que una solución simple muchas veces no es la adecuada simplemente por simplista, ¿no? Entonces, acuérdense del otro buquio que ya hicimos, The Laws of Simplicity, de John Maeda, habla mucho de este tema, se los recomiendo, vayan a verlo. Y la tercera lección es que los humanos pueden ser influidos en su comportamiento. Muchas veces creemos que somos independientes, que nosotros pensamos por nosotros mismos y que si no queremos nadie nos va a influenciar. Esto es un error. Se ha demostrado en toda la historia que es relativamente fácil manipular el comportamiento de la sociedad. Si nosotros queremos que un video se haga viral, que una idea llegue a miles y miles de personas, necesitamos entender que es relativamente fácil y que nos quitemos de la idea de que no lograremos cambiar el comportamiento de las personas. Pero básicamente, recuérdalo, es a través de los 3 factores que Malcolm nos dice en su libro que se puede lograr. Ahora, esto nos sirve en nuestras empresas y en nuestra vida diaria para identificar esos puntos de inflexión que nosotros tenemos todo el tiempo. A veces somos parte de la curva, somos vendedores, somos conectores o somos mavens. A veces nuestros mensajes son pegajosos y a veces no. Y a veces simplemente no nos ponemos a estudiar el contexto del ambiente en lo que nuestro producto o servicio se encuentra. Si tú logras hacer todos esos puntos, Malcolm dice que vas a tener y lograr el punto de inflexión. Recuerda, a Apple le tomó 25 años llegar a poco más de 10,000 colaboradores en el año 2000. Para el año 2005, es decir, 5 años después, ya tenía casi 100,000 colaboradores. Ese es uno de los puntos de inflexión. Otro ejemplo es Starbucks. Le tomó 25 años también llegar a 15,000 colaboradores aproximadamente en 1995. Para el año 2005, es decir, 10 años después, ya tenía más de 200,000 colaboradores. ¿Esto qué significa? También encontraron un punto de inflexión en el momento específico y adecuado, porque la curva lleva tiempo empezar a crecer poquito a poquito y es un momento cuando normalmente crece. Un ejemplo es el canal de mi hijo. En un momento determinado le tomó 4 años llegar a 5,000 suscriptores y en un año después ya tenía
casi 1 millón de suscriptores. ¿Esto qué significa? Que hay un tipping point que también cambió el mensaje, entendió el contexto y básicamente lo hizo de manera intuitiva, pero eso es lo que sucede cuando uno se apega a las leyes de Malcolm. Espero que te haya gustado, le hayas agarrado la onda y te sirva para implementarlo en tu vida o en tu empresa. No te olvides de darle me gusta, de compartir y de ser parte de la familia Buquio, que cada semana estamos subiendo un Buquio diferente en nuestro canal de YouTube de manera gratuita para ti. Te agradezco mucho, que tengas un gran día. Bye.